Hola. Saludo rápido. Esta es una historia original de la serie Tales sobre una familia que cruza una línea y se da cuenta de que alguien no va a simplemente aceptarlo. Empecemos. Mis suegros me invitaron a una boda familiar para humillarme como un error descartado. Ven a ver cómo es una esposa de verdad, decía la invitación. No lloré. Me presenté con mi hija, y ahí fue cuando la boda se convirtió en una pesadilla. Apareció un martes, porque por supuesto que lo hizo. Si Elena Herrera pudiera programar mi humillación en un calendario compartido, lo haría. Renata, mi asistente, mi cortafuegos humano, la única persona en este edificio que puede mirar el caos y decir, no, sin inmutarse, entró en mi oficina sosteniendo un sobregrueso color crema como si fuera contagioso. Jimena, dijo con cuidado, un tipo de abajo no se iría hasta que firmara por él. Correo certificado, confirmación de firma. Levanté la vista de mi computadora portátil. Estaba a mitad de las notas de la llamada, tratando de traducir el vago sueño de un cliente de, algo viral pero con clase, en palabras reales que no nos llevaran a una demanda. Firma requerida, repetí. Renata asintió. Tenía un portapapeles completo. Actuó como si estuviera entregando un riñón. Fue entonces cuando vi la dirección del remitente, Hacienda Los Herreras, a las afueras de Monterrey. Renata observó cómo mi cara hacía esa pequeña congelación que hace cuando mi pasado toca a la puerta. Oh, dijo, más bajo. ¿Esa Herrera? Esa Herrera, confirmé. La mano de Renata se cernió cerca del botón de la trituradora como si estuviera lista para acabar con un linaje. Di la palabra. Hace 5 años, la habría dicho. Habría fingido que no me importaba y luego habría llorado en mi coche como una persona demasiado aplicada. Ahora solo me quedé mirando el sobre. Era caro, texturizado, pesado, el tipo de papel que susurra, tenemos riqueza generacional y la audacia para igualarla. Y luego, porque al universo le gusta la consistencia, el perfume me llegó a través del sello, el perfume de Elena. No olía a flores, olía a control. Renata se acercó. ¿Quieres que lo abra? ¿Con guantes? No, dije. Si van a insultarme, quiero la experiencia sensorial completa. Deslicé el dedo por debajo del sello y lo abrí. La invitación dentro era absurda, papel de aluminio dorado, tipografía, una ilustración en acuarela de la propiedad de Herrera, como si el lugar fuera la verdadera novia. Patricio Herrera y Catalina Monroy solicitan el honor de su presencia. Durante medio segundo, mi cerebro intentó hacer el viejo truco, fingir que esto era normal. Fingir que solo era una invitada. Fingir que el tiempo no había pasado. Luego vi la tarjeta más pequeña metida detrás de la invitación. No impresa, sino escrita a mano. La letra de Elena era elegante de la forma en que un cuchillo puede ser elegante. La leí una vez, luego otra, porque quería asegurarme de que mis ojos no estuvieran exagerando. Ven a ver cómo es una esposa de verdad. Renata hizo un sonido entre un jadeo y un gruñido. Dios mío. Mi estómago hizo ese giro familiar, el que solía encogerme a una versión más pequeña de mí misma, y luego se detuvo. No porque no doliera, sino porque ya no era esa mujer. Elena no había enviado esto porque me quisiera en la boda, lo envió porque me quería en casa, imaginándolo, sentada sola, imaginando a Patricio bajo las luces de hadas, casándose con una mujer que Elena aprobaba mientras yo seguía siendo la nota a pie de página vergonzosa. No tienes que ir, dijo Renata. Lo sé, respondí. Ella esperó a que dijera que lo tiraría. En cambio, abrí el enlace de confirmación de asistencia en mi teléfono e hice clic en «Aceptar». Las cejas de Renata se levantaron. Renata, voy, dije con calma. Renata parpadeó como si hubiera escuchado mal. ¿Por qué te harías eso a ti misma? La miré. Luego dije la frase que lo cambió todo, y traigo a Lía. A Renata se le cayó la boca. ¿Tu hija? Mi hija de 5 años, confirmé. Renata me miró fijamente, luego al sobre, y luego de vuelta a mí. Entonces, ¿no vamos a sentarnos en silencio cerca del baño y fingir que no existimos? Sonreí, tajante. No, vamos a ser educadas. Renata entrecerró los ojos.
¿Agresivamente? Exactamente, dije. Deslicé la invitación en el cajón de mi escritorio como si fuera un contrato, porque eso era. Elena me había invitado a ser humillada, yo iba a presentarme con la verdad. Conocí a Patricio Herrera en un restaurante frente al mar en Monterrey llamado Costa Sur. El tipo de lugar donde el menú usa palabras como deconstruido, y todos fingen que eso es normal. Yo tenía 25 años, trabajaba doble turno, ahorraba para las clases nocturnas y trataba de evitar que mi vida se cayera de la mesa. Patricio entró con un grupo de chicos con camisas de botones y relojes caros, celebrando algo que involucraba la palabra, cartera de inversiones, y demasiadas bebidas que no pagaron ellos mismos. No era ruidoso, no era llamativo, era pulcro. Voz tranquila, contacto visual constante, el tipo de hombre que te hace sentir que eres la única persona que puede ver. Me preguntó mi nombre y escuchó como si importara. Dejó buena propina. Regresó la semana siguiente, luego la siguiente. Era encantador de una manera que se sentía segura, como la edad adulta con buena iluminación. Cuando finalmente me invitó a salir, no se sintió como un riesgo, se sintió como un alivio. Durante un tiempo, fue bueno. Patricio me llevó a lugares agradables, pero también vino a mi pequeño apartamento y comió comida para llevar en el sofá como una persona normal. Recordaba los detalles. Me tomó de la mano. Dijo que admiraba lo duro que trabajaba. No me di cuenta de que también estaba gestionando cuidadosamente mi exposición a su familia como si yo fuera un alérgeno. La primera vez que pregunté por su madre, dijo, ella puede ser intensa. ¿Qué tan intensa? Pregunté. Él dudó. A ella le importa. Esa era su palabra favorita para ella, le importa, no, controla, no, domina, no, anexa emocionalmente habitaciones enteras. Le importa. La primera vez que fui a la propiedad de Herrera, supe que estaba entrando en un ecosistema diferente. La casa no era acogedora, no estaba habitada. Estaba curada, como si la alegría tuviera que ser aprobada por un comité. Elena bajó la escalera con perlas, porque por supuesto que lo hizo. Elena no vestía informal, Elena vestía poder. Besó a Patricio en la mejilla y sostuvo su rostro como si estuviera revisando si tenía rasguños. Luego se giró hacia mí. Así que tú eres Jimena, dijo, alargando mi nombre como si fuera un objeto extraño. Sí, respondí. Encantada de conocerla, señora Herrera. Oh, dijo dulcemente. Por favor, Elena. Traducción, voy a estar en tu vida para siempre. Ella sonrió. No parecía cruel, parecía evaluadora. ¿A qué te dedicas, querida? Preguntó. Trabajo en mercadotecnia. Sus ojos se dirigieron a mis zapatos y volvieron a mi cara. ¡Qué moderno! Sonreí porque aún no entendía lo que estaba pasando. Todavía pensaba que los adultos decían lo que querían decir. La cena esa noche fue una actuación, y yo no conocía el guión. Elena hacía preguntas que en realidad no eran preguntas, ¿dónde crecí? ¿A qué se dedicaban mis padres? ¿A qué escuelas asistí? ¿Cocinaba? ¿Planeaba seguir trabajando después del matrimonio? C. Cada respuesta que daba parecía convertirse en evidencia. Si sonaba segura, era ambiciosa de una manera peligrosa. Si sonaba humilde, era insegura. Si me reía, me esforzaba demasiado. Si me quedaba callada, estaba de mal humor. Patricio se sentó a mi lado, en silencio, ocasionalmente apretándome la mano debajo de la mesa como una disculpa privada. Yo necesitaba que hablara en voz alta. No lo hizo. En el viaje de vuelta a casa, pregunté, ¿tu madre me odia? Patricio miró fijamente la carretera como si tuviera respuestas. No te odia, luego, con cuidado, simplemente tiene estándares. Estándares. El tipo que no puedes cumplir si no naciste en ellos. Cuando Patricio me propuso matrimonio, fui genuinamente feliz. Éramos solo nosotros cerca del agua, y por un minuto brillante, creí que el amor superaría el control de Elena. Una semana después, Elena me invitó a discutir la logística. ¿Logística? Como si el amor fuera un envío.
Deslizó una carpeta sobre una mesa de cristal, un acuerdo prenupcial. Entendía los acuerdos prenupciales. No era ingenua. La gente protege sus bienes. Bien. Pero Elena no lo trató como protección, lo trató como prueba de que no era familia. Patricio se sentó allí y no discutió, no lo suavizó, ni siquiera me miró el tiempo suficiente para ser valiente. Firmé de todos modos, porque todavía creía que el matrimonio significaba que finalmente me elegiría. No entendía que Patricio había sido entrenado toda su vida para confundir la paz con la obediencia. Patricio no era cruel, eso era lo que lo hacía confuso. No me insultaba. No me pegaba. No me engañaba, al menos no en el sentido tradicional. Simplemente no me protegía. Trabajaba largas horas. Evitaba el conflicto como si fuera una enfermedad. Dejó que Elena ayudara con todo. Y por ayudar, quiero decir que invadió. Arregló mi cocina porque mi gusto era demasiado juvenil. Reemplazó nuestras toallas porque las mías eran delgadas. Criticó mis compras como si estuviera envenenando a su hijo. Leche entera, diría, horrorizada. Jimena, el colesterol. Cada día festivo en la propiedad era una prueba que no sabía que estaba tomando. Elena me hacía cumplidos de maneras que en realidad eran insultos. Oh, Jimena, eres tan sencilla, decía. Debe ser tan difícil venir de un entorno tan simple. Estás haciendo tu mejor esfuerzo. Patricio me apretaba la rodilla debajo de la mesa y luego en el coche decía que no lo decía en serio. Y yo pensaba, entonces, ¿qué quiere decir cuando habla? La peor parte fue cómo me cambió. Empecé a editarme antes incluso de abrir la boca. Ensayaba frases en mi cabeza como si me estuviera preparando para un juicio. Mi propia casa dejó de sentirse como mía. Luego, 3 años después, me quedé embarazada y todo se volvió eficiente. Elena me invitó a tomar el té en la propiedad una tarde entre semana. Sin testigos, sin distracciones, condiciones perfectas para la demolición emocional. El juego de té era blanco y delicado. La habitación era luminosa y fría. Todo parecía intacto, como si nadie hubiera llorado allí jamás. Elena no dijo, felicidades. No preguntó cómo me sentía. Dijo, necesitamos arreglar esto antes de que se haga público. Parpadeé. ¿Arreglar qué? La situación, dijo, alisando su servilleta como si me estuviera alisando a mí. Patricio no está listo, y francamente, tú tampoco. Mis manos se quedaron frías. Soy su esposa, dije, porque necesitaba que la realidad hiciera algo. Elena sonrió suavemente. Eres temporal, Jimena. No confundas una firma con seguridad. Luego deslizó un sobre la mesa. Dentro había un cheque con más ceros de los que jamás había visto en un solo lugar, y una pila de papeles, perfectamente sujetos, como si hubiera hecho esto antes, un acuerdo de liquidación matrimonial, un acuerdo de no divulgación, una salida limpia. Puedo ser generosa, dijo Elena en voz baja. Si haces lo sensato. ¿Quieres que me vaya? Dije. Quiero que seas realista, corrigió. Un bebé complicaría la vida de Patricio. Un bebé es parte de la vida, dije, y mi voz tembló de una manera que odié. En tu mundo, quizás, respondió Elena como si estuviera describiendo un planeta diferente. ¿Y si no lo hago? Pregunté. Sus ojos no cambiaron, pero el aire sí. Si no lo haces, dijo, te irás sin nada y aún así perderás. Dejé esa casa temblando. Esa noche, le dije a Patricio que estaba embarazada. Por un instante, algo parpadeó en su rostro, impacto, alegría, tratando de luchar contra el miedo. Luego le conté lo que hizo su madre. Esperé a que explotara. Esperé a que finalmente me eligiera. Patricio se frotó la frente y dijo, tal vez solo está tratando de protegerme. Protegerme de su propio hijo, de su propia esposa, de mí. Esa frase no solo dolió, lo aclaró todo. 2 semanas después, llegaron los papeles de divorcio a través de abogados, como si mi matrimonio fuera un acuerdo comercial al que se le había acabado la garantía. Patricio no llamó. No vino. No luchó.
Se convirtió en un divorcio no disputado en el tribunal de familia, audiencia corta, secretario judicial, un juez que preguntó si entendía lo que estaba firmando. Lo entendí perfectamente, me estaba firmando para salir de una jaula. Antes de mi tercer trimestre, me mudé a un pequeño pueblo de montaña donde nadie conocía el nombre Herrera. Di a luz en un hospital comarcal, veis, con una enfermera que me apretó la mano y dijo, cariño, vas a estar bien, como si lo hubiera dicho 1000 veces. Llamé a mi hija Lía porque necesitaba algo en mi vida que creciera sin permiso. El primer año fue de supervivencia, pañales, tomas nocturnas, matemáticas de pánico, café que sabía a arrepentimiento. Trabajé como freelance desde una computadora portátil equilibrada sobre mis rodillas, redacción publicitaria, redes sociales, presentaciones de marca, cualquier cosa que pagara rápido y no requiriera el cuidado de niños que no podía pagar. Hubo noches en las que lloré en silencio en una toalla para no despertar a Lía. Hubo mañanas en las que me quedé mirando el refrigerador y traté de convencerme de que la mantequilla de cacahuete cuenta como comida. Y luego, porque el universo tiene un extraño sentido del humor, me volví buena, realmente buena. Dejé de escribir leyendas bonitas y comencé a construir estrategias. Aprendí a hacer que las pequeñas empresas parecieran marcas, a hacer que la gente hiciera clic, comprara, se registrara, se presentara. Resulta que cuando pasas 3 años leyendo, un cuarto para el peligro, te vuelves excelente leyendo audiencias. Una boutique en Querétaro me contrató. Sus ventas se dispararon. Se lo contaron a un amigo. Un amigo se lo contó a un fundador. Un fundador me llamó y dijo, escuché que eres la indicada. Para cuando Lía tenía 3 años, regresé a Monterrey, no para perseguir fantasmas, sino porque los negocios estaban allí. Alquilé una oficina modesta, contraté a Renata y construí una pequeña agencia que creció más rápido que mi horario de sueño. Lía también creció, hasta convertirse en una personita con zapatos de purpurina y honestidad directa. A los 5 años, podía negociar el postre como una pequeña abogada y mirar fijamente a los adultos groseros como si fueran confusos. Entonces, cuando llegó la invitación Herrera, no entré en pánico. No lloré. Pensé, Elena realmente cree que sigo siendo la mujer que ella rompió. Luego confirmé mi asistencia. Sí. Le dije a Lía que íbamos a una fiesta. Sus ojos se iluminaron. ¿Habrá pastel? Habrá pastel, prometí, porque no soy un monstruo. La noche antes de la boda, preparé nuestros atuendos. El mío, verde esmeralda intenso, sastre, líneas limpias. No llamativo, no desesperado, simplemente innegable. El vestido de Lía a juego, porque la sutileza es opcional cuando alguien te invita como remate. Me miró sosteniéndolo. Mami, ¿por qué nos vestimos elegantes? Le quité el pelo de la frente con un cepillo. Porque a veces la gente necesita verte de pie. Ella consideró eso seriamente, luego señaló su estante de zapatos. Zapatos de purpurina. Absolutamente, dije. Seremos educadas. Agresivamente. Empaqué bocadillos, toallitas húmedas, un suéter de repuesto. La maternidad es básicamente preparación para desastres con mejor rímel. Luego me miré en el espejo y pensé en Patricio. 5 años es mucho tiempo para ignorar la existencia de tu hijo. No quería venganza. Quería que la verdad tuviera buena iluminación y un asiento en primera fila. Ese sábado, la boda Herrera se celebró en la propiedad a las afueras de Monterrey, el tipo de lugar donde el camino de entrada tiene un nombre y el buzón parece que bota. Sillas blancas bordeaban el césped, flores por todas partes, un cuarteto de cuerda tocando música que sonaba como tristeza cara. Había encargados del ballet parking, estaciones de champán y una coordinadora con una tableta que parecía haber visto todo tipo de caos, solo que no el mío. Entramos, la mano de Lía en la mía, y mantuve la cara tranquila, porque aquí está la cuestión, la gente más rica de la sala puede oler el miedo como sangre en el agua. Una coordinadora se apresuró. Hola, bienvenidos. Nombre, Jimena Leiva, dije. Sus dedos volaron sobre la tableta. Su sonrisa falló. Oh, dijo, demasiado alto. Sí, están aquí. Luego, en voz baja, como si estuviera confesando, mesa 17. Me incliné hacia el plano de asientos.
La mesa 17 estaba cerca de las puertas de la cocina, lo suficientemente cerca del baño como para que se pudiera escuchar el secador de manos. Elena clásica, enterrar la vergüenza cerca de la fontanería. Lía me miró. ¿Dónde nos sentamos? Con la familia, dije. La coordinadora parpadeó. Los asientos familiares están reservados. Correcto, dije, y pasé junto a ella. Llevé a Lía directamente a la primera fila, donde pequeñas placas decían, Familia Herrera, y me senté como si fuera lo más natural del mundo. El aire cambió. Se podía sentir la boda congelarse a mitad de la respiración. Las cabezas se giraron. Los susurros comenzaron como el viento soplando. Elena estaba cerca del arco en seda azul marino y perlas, la sonrisa fija como pintura seca. En el momento en que vio a Lía, su boca se abrió y luego se cerró. Luego inhaló bruscamente como si acabara de darse cuenta de que el fuego había llegado a las cortinas. Patricio estaba a un lado en un smoking, riendo con los padrinos. Miró, y su sonrisa murió. Porque Lía tiene sus ojos, no un poco, no tal vez, sino gris tormenta con una pequeña mota dorada en el iris derecho, como un pequeño sol atrapado en una nube. Yo conocía esa mota. Elena la conocía. Y luego un hombre mayor se abrió paso entre la multitud, moviéndose con la irritada confianza de alguien que ha tenido razón toda su vida, Héctor Herrera, el tío de Patricio, un profesor de genética jubilado que evitaba los eventos familiares como si fueran contagiosos. Se detuvo frente a Lía y suavizó su voz. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Lía, dijo ella, tranquila como una reina. Los ojos de Héctor se dirigieron a los míos. Jimena, dijo en voz baja, como si el nombre desbloqueara un viejo recuerdo. Asentí una vez. Se agachó ligeramente. ¿Puedo ver tus ojos de cerca? Lía se inclinó porque tiene 5 años y no tiene miedo y nunca se ha encontrado con una situación que no pudiera investigar. Héctor encendió la linterna de su teléfono. Elena siseó detrás de mí. Héctor, no te atrevas. Héctor la ignoró. Estudió el ojo de Lía durante quizás 2 segundos, luego se enderezó y dijo, lo suficientemente fuerte como para que la mitad de la boda lo oyera, bueno, esa es la mota Herrera. Silencio. El tipo de silencio en el que la gente deja de parpadear porque parpadear podría significar que se pierden el escándalo. Alguien se rió nerviosamente. Alguien jadeó. Una dama de honor susurró, Dios mío, como si hubiera estado entrenando para este momento. Héctor continuó, conversacional, casualmente aterrador. Rasgo raro, dijo. Patricio lo tiene. Su padre lo tenía. Yo lo tengo. Señaló hacia Lía. Y ahora ella también. Elena se puso pálida bajo una base de maquillaje cara. Patricio parecía que su cerebro se estaba reiniciando. Y luego apareció la novia. Catalina, Catá, Monroy se acercó con su vestido. Velo perfecto, sonrisa perfecta, hasta que vio a Lía, la cara de Patricio y el pánico de Elena. Catá miró fijamente a Lía, luego a Patricio. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Patricio, dijo. ¿Quién es esa niña? Patricio abrió la boca. No salió ningún sonido, porque el silencio es fácil cuando te protege, no cuando te expone. Los ojos de Catá se agudizaron. ¿Lo sabías? Patricio tragó. No, no lo sabía. Elena se adelantó, con la voz brillante lista. Catalina, cariño, esto es obviamente una especie de... Elena resopla. Catá se giró hacia ella lentamente. Tú la invitaste, dijo Catá. Elena parpadeó. Disculpa. ¿Tú invitaste a Jimena?, repitió Catá, más fuerte ahora. La pusiste en la lista. La trajiste aquí. Elena trató de sonreír. Queríamos ser corteses. Catá se rió una vez, corta y fea. Entonces, tu cortesía es invitar a la exesposa de tu hijo a verlo casarse con otra persona mientras él tiene una hija de 5 años. El padre de Catá se abalanzó, furioso, agarrando a Patricio por las solapas como si pudiera sacudirle la verdad. Tienes que estar bromeando, espetó.
Los teléfonos se levantaron como una ola. El cuarteto siguió tocando porque los músicos están entrenados para ignorar el colapso humano. Elena intentó alcanzar el brazo de Kata. Vayamos adentro. No hagamos esto aquí. Kata se apartó de un tirón. No. Su voz tembló ahora. Querías una audiencia. Felicidades. Luego me miró. Y aquí está la parte que la gente no espera, no estaba enojada conmigo. Estaba furiosa con la mentira. Se quitó el velo y lo dejó caer sobre el césped como una bandera rendida. He terminado, dijo, y se alejó sola por el pasillo, su vestido atrapando pétalos y tierra. Patricio no la siguió. No podía moverse. Elena se quedó congelada, mirando cómo ardía su obra maestra. Me incliné hacia Lía y susurré, ¿todavía quieres pastel? Lía asintió solemnemente. Sí. De acuerdo, dije. Tomaremos pastel en otro lugar. La tomé de la mano y salí. Sin gritos, sin discursos, solo la verdad. Yéndonos en silencio. Detrás de nosotros, la boda de Elena se convirtió en una pesadilla. Para el lunes siguiente, el vídeo estaba por todas partes, Monterrey, en todas partes. Clips de TikTok con subtítulos dramáticos, historias de Instagram, grupos vecinales de Facebook fingiendo estar sorprendidos mientras actualizaban. Yo no publiqué. No comenté. Tenía un negocio que dirigir y una hija que necesitaba su rutina más de lo que necesitaba un drama viral. Luego el miércoles, Renata entró en mi oficina sosteniendo papeles como si estuvieran contaminados. «Te han notificado», dijo. Por supuesto que lo habían hecho. Un notificador judicial vino abajo, preguntó por mi nombre completo y me entregó una petición como si esto fuera un episodio de Ley y Orden, Zona Céntrica. No era una tontería dramática de terminar sus derechos. La Corte Real no es tan teatral. Esta era una petición para establecer la paternidad y solicitar la custodia y el tiempo de crianza. Traducción: queremos acceso y estamos usando el sistema para forzarlo. Afirmaron que había escondido a Lía. Afirmaron que había alienado a Patricio, lo cual era impresionante, considerando que Patricio había hecho el acto de desaparecer completamente solo. Llamé a mi abogado, Andrés. No jadeó. No me sermoneó. Hizo una pregunta: ¿tienes documentación? Abrí un cajón y saqué una carpeta roja. 2 años de documentación, dije. Bien, respondió Andrés. Entonces respondemos. Unas semanas después, estábamos en el Tribunal de Familia. El Tribunal de Familia es luces fluorescentes, sillas incómodas y gente tratando de sonar razonable mientras activamente complotan. Patricio se sentó con su abogado, luciendo rígido y agotado, como si el smoking hubiera sido reemplazado por el arrepentimiento. Elena se sentó a su lado como una general junto a un soldado, tranquila, controlada, ofendida por el concepto de límites. Su abogado comenzó con el discurso del dinero, estabilidad, recursos, oportunidades, mejor interés. Luego vino la acusación: retuve a la niña. Socavé el papel del padre. Andrés no argumentó emocionalmente. Argumentó estructuralmente. Primero, deslizó hacia adelante declaraciones juradas de exempleados del hogar, personas que observaron a Elena de cerca y lo recordaron todo: amas de llaves, un conductor, una niñera. No amigos, no personas que la odian, empleados que estuvieron allí, que escucharon las palabras, que vieron la presión. La boca de Elena se endureció. Su abogado lo llamó alegaciones. Andrés asintió. Por eso estamos preparados para llamar a testigos. Luego vino la segunda carpeta: registros públicos, una segunda hipoteca, deuda, una línea de crédito. No porque la deuda te convierta en un mal padre, sino porque hacía obvia una cosa: los motivos de Elena no eran puros. Cuando tu argumento principal son los recursos, tus finanzas son parte de la historia. Luego Andrés colocó el tercer documento: un fideicomiso creado por el difunto padre de Patricio, un fideicomiso de educación y salud para futuros nietos, administrado por un fiduciario con ciertas distribuciones coordinadas a través del padre residencial primario del niño. El dinero mexicano real no se queda en sobres, se queda en estructuras legales.
Elena no quería a Lía porque de repente descubrió la ternura de abuela. Quería a Lía porque Lía era influencia. El juez apenas levantó la vista, ya cansado. Necesitaremos una prueba de ADN y órdenes temporales. El abogado de Patricio quería fines de semana de inmediato. Andrés dijo, no. Lía no lo conocía. No la estábamos tratando como una maleta. El plan temporal aterrizó donde suelen aterrizar los planes sensatos, prueba de ADN. Visitas supervisadas cortas para empezar. Un plan de incremento si las cosas iban bien. Y a Patricio se le ordenó no permitir ningún contacto de Elena con Lía durante su tiempo de crianza a menos que acordáramos por escrito o un juez lo decidiera más tarde. Elena miró fijamente como si le hubieran dicho que la gravedad era obligatoria. Bienvenida a la realidad. El laboratorio parecía cualquier consultorio médico en México, paredes beige, carteles laminados sobre la hidratación, una recepcionista que lo había visto todo. A Lía le pareció hilarante. ¿Van a tomar mi saliva? Sí, dije. ¿Ciencia? Soy una científica, declaró con orgullo. Patricio estaba cerca, tenso, conteniendo la respiración como si la culpa fuera oxígeno. Cuando llegaron los resultados, nadie se sorprendió, paternidad confirmada. El juez no aplaudió. Los jueces no hacen eso. El juez ordenó un plan de incremento construido alrededor de la vida de Lía, no de los arrepentimientos de Patricio. La primera visita de Patricio ocurrió en un centro familiar supervisado. Libros, juguetes, un miembro del personal cerca, todo diseñado para mantener a los niños seguros y a los adultos honestos. Apareció con un conejito de peluche y la expresión de un hombre que se dio cuenta de que perdió 5 años que no puede recuperar. Lía lo miró y preguntó, directa como siempre, ¿eres mi papá? Patricio se congeló, luego asintió, con los ojos húmedos. Sí. Ella consideró eso como si estuviera decidiendo si le gustaba un nuevo dibujo animado. De acuerdo, dijo. ¿Te gustan las panqueques? Soltó una risa temblorosa. Sí. Bien, dijo Lía seriamente. Las panqueques son importantes. Y así, ella le dio una puerta de entrada a su mundo. Elena no estaba allí. No se le permitió. Esa fue la primera vez que exhalé en semanas. Unas semanas después de empezar el plan, Patricio pidió hablar, solo nosotros. Andrés me dijo, lugar público, corto, sin drama. Así que nos encontramos en una concurrida cafetería en San Pedro, lo suficientemente ruidosa como para que la manipulación no pudiera florecer. Patricio parecía nervioso. Bien, dijo. Quiero entender. Lo miré fijamente. Ahora quieres entender. Tragó. No sabía que seguiste adelante con el embarazo. Mi madre me dijo que te encargaste de eso. Levanté una ceja. Sabías que estaba embarazada. ¿No intentaste saber lo que pasó después? Se frotó las manos como si tuviera frío. Mi madre dijo que desaparecerías. ¿Y el dinero? Terminé, secamente. Se estremeció. Lo siento. Lo siento, es una palabra pequeña. A veces significa algo. A veces es una tirita en un hueso roto. No estoy aquí para castigarte, dije. Estoy aquí para proteger a Lía. Él asintió. Quiero ser su papá. No te conviertes en su papá porque lo quieres, respondí. Te conviertes en su papá si te presentas consistentemente y sin tu madre. La mandíbula de Patricio se apretó. Luego asintió una vez. Puedo hacer eso. Todavía no le creía, pero Lía merecía la oportunidad. Mientras Elena se mantuviera fuera. Elena intentó volver a colarse. Un ramo enviado a mi oficina para Lía. De abuela Elena. Lo devolví sin abrir. Luego una oferta de acuerdo, dinero, lenguaje de acuerdo de no divulgación y un plan amistoso que misteriosamente le daba acceso a Elena. Andrés respondió con una palabra, no. Luego vino la presión social. Gente que apenas recordaba me llamaba para decir, Elena es solo emocional. Está sufriendo. Es una abuela. Escuché y dije,
Si quiere una relación, puede respetar la orden judicial. Luego colgué. Porque mujeres como Elena esperan que la gente se doblegue. Tratan él, ¿no?, como una negociación. Pero ya no tengo 25 años. Soy una madre, y la maternidad te enseña una verdad brutal: la cortesía es opcional cuando tu hijo está involucrado. Patricio no tuvo su boda perfecta. Katá no tuvo un marido perfecto. Elena no tuvo su narrativa perfecta. Y yo no obtuve venganza de la manera de avance de película con la que la gente fantasea. No grité. No tiré vino. No arruiné el pastel. Simplemente me presenté con la verdad tomada de mi mano. La corte me dio la custodia física primaria. Patricio obtuvo un tiempo de crianza estructurado que se expandió lentamente a medida que Lía se sintió cómoda. Elena obtuvo límites y consecuencias. Patricio todavía está aprendiendo. Algunos días es torpe. Algunos días se esfuerza tanto que es casi doloroso de ver. Pero se presenta. Y Lía, zapatos de purpurina, opiniones fuertes, energía de pequeña abogada, vuelve a casa y me dice cosas como: papá hace panqueques de corazón, pero parecen manchas. Luego añade, muy serio: no te rías. Lo está intentando. Y es entonces cuando sé que Lía estará bien, porque tiene algo que yo no tenía en ese entonces: una madre que no permitirá que nadie la borre. Así que cuando pienso en esa invitación, papel de aluminio dorado, papel perfumado, esa pequeña tarjeta engreída, ya no siento dolor. Me siento divertida. Elena intentó humillarme como un error descartado, y en cambio, le presentó a su mundo entero la única verdad que pasó 5 años tratando de enterrar. Qué curioso cómo funciona eso. Entonces, dime, si fueras yo, ¿te habrías quedado en casa y protegido tu paz? ¿O te habrías presentado, tomado la mano de tu hija y dejado que la verdad hiciera él?